Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermano millonario me robó a mi esposa con una apuesta de 200 solos. Pero el secreto mental que le oculté a ella la hizo regresar llorando a mi puerta 7 meses después. Hay pocas cosas que pueden alegrar tanto a un hombre divorciado como recibir un mensaje de su exesposa, lamentando haberlo dejado. Y por si fuera poco, que tenga la osadía de estar enfadada conmigo por no advertirle sobre las señales de alarma respecto a mi hermano. Aunque, para ser sincero, solo conocía una señal en particular y decidí no mencionársela. Estuve esperando este momento, y no puedo sentir lástima por ellos después de lo que me hicieron. ¿No le prometió ella a mi hermano estar junto a él en la salud y en la enfermedad? Pues que se quede con él. Pero claro, si ni siquiera pudo respetar nuestros votos matrimoniales, ¿por qué esperaría que ahora fuera diferente? Honestamente, esta publicación es solo para preguntar irónicamente si estoy equivocado por no sentir compasión cuando sus acciones imprudentes la llevaron a consecuencias predecibles. Quizás me vean como alguien sin empatía, pero en mi interior sé que tengo toda la razón. Además, se supone que debería ayudarla ahora que está en apuros. Ella no estaría en esta situación si no me hubiera abandonado por mi propio hermano frente a todos. Nunca olvidaré ese momento. Pero debo contarles los detalles para que entiendan completamente a qué me refiero. Hace 7 meses, mi hermano se jactaba ante mí diciendo que, ahora que tenía dinero, tenía poder. Estaba convencido de que podía conseguir cualquier cosa que deseara, incluso a mi esposa. En ese momento, estábamos con amigos y nos reímos de su comentario como si fuera una broma inofensiva. Le aseguré que estaba soñando, que mi esposa era leal. Entonces, apostó $200 a que podía quitármela. Yo estaba completamente seguro, 110% seguro, de que ella se reiría en su cara. Incluso lo consideraba un bufón, porque nunca había sido alguien serio. Estaba convencido de que mi esposa jamás me dejaría por semejante tonto. Sí, mi hermano había ganado la lotería recientemente, y disponía de mucho dinero, pero nuestro amor significaba más que cualquier suma. Sin embargo, esos $200 no solo sirvieron para demostrar que yo era ingenuo, sino también para revelar que mi esposa en ese momento no valía nada. Ese día aprendí que nunca debes decir nunca, porque todos tienen un precio. ¿Quieren saber cuál era el precio de mi esposa? Simplemente un carrito de compras virtual. A mi hermano no le tomó ni un instante prometerle que el mundo sería suyo si me dejaba. Le aseguró que hablaba en serio, y que incluso podía encargarse de los trámites del divorcio. Le prometió una vida de lujos donde tendría todo lo que quisiera. Para demostrar su seriedad, en ese mismo momento pagó una lista de deseos de $3.000 en su cuenta de Amazon. Me quedé paralizado observando aquel espectáculo horroroso. ¿Cómo era posible que mi esposa se vendiera por unos míseros $3.000? Por supuesto, yo no podía simplemente sacar $3.000 de la nada y entregárselos. Para conseguir esa cantidad, necesitaba trabajar arduamente, mientras que para mi hermano, representaba una suma insignificante con su reciente premio. Esa misma noche tenía planeado sorprenderla con una gran noticia sobre nuestro futuro, pero me arrebataron esa oportunidad. Cuando me contó sobre lo sucedido, tuvimos una conversación tensa donde ella no pudo mirarme a los ojos. Se rió nerviosamente y dijo que mi hermano solo estaba bromeando, que a veces se comportaba como un payaso. Le pedí que cancelara su pedido, y que cortara toda comunicación con él. Ella respondió con desdén diciendo que no intentara controlarla. Si quisiera, te dejaría por tu hermano, me espetó con frialdad. Me advirtió que no la controlara, porque podría abandonarme y estar con un hombre que la tratara mejor. Esa noche, me fui a dormir a la habitación de invitados, mientras ella se encerró en nuestro dormitorio sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, ella ya no estaba, y aunque le envié numerosos mensajes e intenté llamarla repetidamente, nunca respondió. Días después, me desperté y fui a preparar el desayuno, solo para encontrar la mesa servida y los papeles del divorcio sobre ella. Tuve que prepararme un café para leerlos con claridad, porque aún estaba adormilado, aunque los documentos me despertaron completamente. Realmente me estaba dejando por mi hermano. Lo más indignante fue que mi hermano, pocos días después, me envió un mensaje exigiendo los $200, porque efectivamente había ganado aquella absurda apuesta. Finalmente, firmé los papeles del divorcio, porque no tenía sentido seguir casado con una mujer así. Si era dinero lo que necesitaba para abandonarme, pues mejor que se fuera, pensaba. Además, sabía que serían infelices en su matrimonio. Ella no tenía idea de en qué lío se estaba metiendo. Mi hermano ocultaba muy bien su verdadera naturaleza, ¿y quién era yo para revelarla? Así que no le dije nada a mi ex esposa, preferí que lo descubriera por sí misma. Y cuando firmé el divorcio, sonreí internamente, porque sabía que el desastre era inevitable. Mi hermano estaba derrochando dinero descontroladamente sin ningún plan financiero. Pronto estaría en bancarrota, y ella vendría corriendo de vuelta. Pero ni en 1.000.000 de años la aceptaría nuevamente.
7 meses después, me había recuperado completamente de mi divorcio, y mi vida no podía ir mejor. Finalmente había superado la humillación, y me había concentrado en mi negocio. El día que ella me abandonó, quería contarle que había conseguido un inversor, y que todo estaba a punto de cambiar. El dinero serviría para expandirnos, para crecer. Desafortunadamente para ella, nunca estuvo presente para compartir mis éxitos. Ahora, está desesperada enviándome mensajes, preguntándome por qué no le advertí sobre la verdadera naturaleza de mi hermano cuando nos divorciamos. Afirma que, si alguna vez la amé, la habría detenido de cometer el peor error de su vida. No me dio muchos detalles, pero parece que las cosas han salido terriblemente mal, y está intentando dejarlo. Pero aparentemente él está complicando el proceso, lo que la atemoriza. No le mencioné que mi hermano no había sido el mismo desde el fallecimiento de nuestros padres. Lo había mantenido bajo control durante años, pero eso hizo su vida miserable. No tenía perspectivas y muchas personas, incluida mi ex esposa, lo consideraban un fracasado. El secreto de mi hermano es simple: sufre una enfermedad mental que no le permite funcionar normalmente en sociedad. Y estaba convencido de que el dinero empeoraría su condición, especialmente si no tomaba su medicación. Mis padres se aseguraban de que lo hiciera, pero desde su fallecimiento no hay manera de saberlo. Pocas personas conocen su enfermedad, porque no es algo que se comente abiertamente. Si se mantiene medicado, puede aparentar ser una persona común, aunque tenga ciertos problemas que hacen que todos lo vean como un perdedor. Por eso mis padres siempre intentaron ocultarlo, para evitar estigmatizarlo. Quizás en otra publicación cuente más detalles sobre esto. Actualización 1. He tenido una visita inesperada en mi domicilio, y no han sido roedores ni insectos, lo cual probablemente hubiera sido una visita más agradable. Ni siquiera sé cómo averiguó dónde vivo, considerando que me mudé hace apenas un mes, y compré una casa nueva. Mi negocio ha prosperado considerablemente desde que ella se marchó. No diré que soy millonario, para nada, pero mis ingresos se han triplicado desde entonces, y puedo permitirme adquirir una casa con ayuda del banco. El hecho de no tener que mantener económicamente a mi ex esposa, que ahora está casada con otro, también ayuda bastante. Ayer apareció frente a mi puerta, y se negó rotundamente a marcharse sin hablar conmigo. Permaneció bajo el intenso calor durante horas, y finalmente salí a sentarme en mi porche a beber un té helado mientras ella seguía allí parada. Tenía mucho que decir, y probablemente mucha sed también, pero había preparado esa bebida exclusivamente para mí, porque hacía mucho calor y no estaba dispuesto a compartirla. El resumen de su discurso es este: estaba profundamente arrepentida de haberme dejado, y reconocía que actuó precipitadamente. Precipitarse debe ser el eufemismo del siglo para lo que realmente hizo. Explicó que habíamos tenido numerosos problemas en nuestro matrimonio, y que la discusión sobre el carrito de compras de Amazon escaló demasiado. También me confesó que el día que abandonó nuestra casa, se fue directamente con mi hermano, y esa fue la primera noche que pasaron juntos. Tras haber arruinado su relación conmigo, siguió adelante con el divorcio, y aunque se sentía culpable, se consolaba pensando que estaría bien atendida. Yo escuchaba todo esto bebiendo ruidosamente mi té helado, haciendo deliberadamente sonidos al sorber. Pero el matrimonio con mi hermano distaba mucho de ser lo que esperaba. Había aspectos que comenzaron a revelarse gradualmente. Ustedes ya imaginarán cuáles son. Explicó que él podía ser dulce un momento y completamente insoportable al siguiente. No lograba comprenderlo, pero intentó con todas sus fuerzas hacerlo feliz. Luego, un día, tuvo un episodio inolvidable que le mostró una faceta desconocida de él, un lado que aterrorizó a mi ex esposa, ese pequeño detalle que solo conocía su familia inmediata. Yo estaba familiarizado con ese aspecto de su personalidad, lo había experimentado antes. Era la otra identidad de Kurt, a la que llamaba Charlie. Había sido diagnosticado con trastorno de identidad disociativo cuando tenía 17 años. Mis padres habían supervisado su salud durante mucho tiempo, asegurándose de que tomara la medicación y mantuviera hábitos saludables como dormir las horas necesarias. Pero desde su fallecimiento seguramente no hubo nadie que continuara con esa labor. Quizás él intentó seguir su rutina lo mejor posible, pero el dinero, mi ex esposa y su nueva vida, probablemente lo llevaron por un camino de descontrol total. Para que entiendan, en un mal día, Kurt podía despertar con una personalidad completamente diferente, y hacer cosas que normalmente jamás haría. Unas horas después volvía a la normalidad sin recordar nada de lo ocurrido. El problema es que esa personalidad llamada Charlie realizaba acciones bastante reprobables, tanto que llegaron a expulsarlo de la preparatoria. Cuando eso sucedió, mis padres lo llevaron con un especialista donde recibió el diagnóstico de esta enfermedad. Tomó varios años, pero la terapia combinada con medicamentos ayudó a estabilizarlo y minimizar sus episodios. Todavía ocurrían ocasionalmente, pero en el último tiempo había logrado estabilizarse y no había presentado episodios. En nuestro antiguo pueblo, la gente se enteró y lo veía como alguien extraño que debía ser recluido.
Fueron muy hostiles con mi hermano, así que terminamos mudándonos. Cuando decidió casarse con mi ex esposa, estaba prácticamente seguro de que Charlie había tomado el control. Pero sabía que todo esto volvería a desencadenar esa parte de él. Cualquier alteración emocional funciona como un detonante para su enfermedad. Y como mencioné, por él pasaron demasiadas cosas en tan poco tiempo que seguramente comenzó a perder el control. Ganar $2 millones o conseguir una esposa no eran precisamente lo que Kurt necesitaba de forma tan repentina, pero fue lo que obtuvo. Ahora mi ex esposa ha descubierto el secreto y enfrenta un dilema. O continúa con él e intenta ayudarlo a mejorar, o solicita la anulación del matrimonio, dado que mi hermano no le informó sobre su condición. Pero ambas opciones presentan complicaciones para ella. Primero, no quiere permanecer con él porque le aterroriza. Y segundo, una anulación del matrimonio implica que legalmente nunca estuvieron casados, lo que incluye también renunciar a cualquier derecho sobre el dinero. Me alegro de que no sea mi problema, porque ya no es mi esposa, y no me interesa intervenir. Simplemente la escuché hasta que terminé mi té. Luego entré a mi casa, porque ya había anochecido, y apagué las luces del porche. Tengo un negocio próspero, pero tampoco soy millonario. A la mañana siguiente mi ex esposa ya no estaba. Me preocupa un poco. Vivo en una zona donde muchas personas aseguran haber visto ovnis. Nunca he presenciado ninguno, pero me pregunto si se la habrán llevado. Si lo hicieron, deberían devolverla pronto. Ni siquiera la habrían dejado en medio de la nada, la habrían regresado a pocas calles de distancia. Edición. Parece que a algunas personas no les agrada mi sentido del humor, porque debería tomarme las cosas con más seriedad. Por ejemplo, la enfermedad de mi hermano. Bueno, sí, pero su condición no le da derecho a hacer lo que quiera, y a mi ex esposa tampoco le otorga el privilegio de abandonarme por dinero. Así que sí, voy a tomármelo con humor. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Llenar mi publicación de lamentos? Y a quienes dijeron que no bromee sobre los ovnis, francamente no sé qué responderles. Actualización 2. Los chistes prácticamente se escriben solos, cuando se trata de mi hermano y su esposa. Ambos son un verdadero chiste, así que inevitablemente, resultan personas muy graciosas en este momento. Toda la información que estoy a punto de compartir la obtuve completamente en contra de mi voluntad. Un par de noches después de la visita de mi ex, estaba comprando algunos aperitivos en una tienda cuando mi hermano me confrontó, furioso. Me acusó públicamente de conspirar con su esposa, porque se había enterado de que ella había visitado mi casa. Todavía no comprendo cómo lo supo, pero le aseguré que no tenía absolutamente nada que ver con su desaparición. Aunque, por si acaso, le sugerí que mirara hacia el cielo. Esto, por supuesto, en el improbable caso de que los extraterrestres se hubieran encariñado con ella. Naturalmente, no me creyó, y afirmó que estaba vengándome de él. Comentó que nunca debió haber considerado reconciliarse con ella, y que merecía quedarse en la calle. ¿Recién ahora se da cuenta de eso? Cuando abandonó a su propio hermano por dinero para estar con él, ¿no merecía ya entonces quedar en la calle? Días después, me enteré de que efectivamente estaban en proceso de divorcio, gracias a ella, lo cual me pareció una jugada inteligente, y que él la había expulsado de su casa. Al parecer, ella no estaba conforme con ser desalojada, así que decidió iniciar una campaña de desprestigio contra él, revelando a todos que sufría trastornos mentales y tenía personalidad múltiple. Mi teléfono no dejaba de sonar con personas preguntando sobre mi hermano. Finalmente, tuve que apagarlo para recuperar algo de tranquilidad. Alguien que me contactó dijo que iría a visitarlo, para comprobar el estado de la situación, y luego me informaría. Cuando llegó a su casa, encontró botellas esparcidas por todas partes, y a mi hermano inconsciente en el sofá. No, el alcohol definitivamente no ayuda a su condición. El lugar desprendía un olor nauseabundo, y parecía que había estado subsistiendo exclusivamente con comida para llevar durante varios días. Lo despertó, y le ordenó que se diera una ducha. Estaba completamente aturdido, pero obedeció. Mientras tanto, esta persona limpió lo que pudo, y le preparó un sándwich con los escasos ingredientes que encontró en el refrigerador. Cuando terminó de asearse, se reunió con esta persona en la cocina, y conversaron. La cruda realidad era que su vida estaba prácticamente destruida. Si ella continuaba con el divorcio, no le quedaría absolutamente nada, porque tampoco disponía ya de suficiente dinero para contratar un abogado competente. Ella acababa de descubrir que su cuenta bancaria estaba en números rojos, lo que la llevó a hacer una publicación en redes sociales. Él logró que la reportaran y eliminaran por acoso, pero el daño ya estaba hecho. Es comprensible que mi ex prefiera el divorcio y no la anulación. Aunque en este momento, no hay mucho que dividir, a menos que le quiten todos sus bienes restantes. Actualización 3. Tengo tantas cosas que contarles, entre bromas que he hecho y situaciones que he descubierto. Primero, comencé a acercarme a mi ex para preguntarle sobre el divorcio. Estaba extremadamente estresada, porque aunque consiguiera finalizarlo,
probablemente no obtendría ninguna compensación económica. Le insinué sutilmente que estaría disponible para ella después del divorcio. No estoy considerando reconciliarme con ella, sigan leyendo para entenderlo. Poco después, el banco organizó una subasta de los bienes de mi hermano. Compré su automóvil favorito, ese con el que solía presumir y con el que posteriormente llevé a mi exesposa a una supuesta cita. Le envié fotografías de nosotros en el vehículo, y él simplemente perdió la compostura. Lloraba desconsoladamente, diciendo que no necesitaba este tipo de situaciones en su peor momento. Me explicó que su vida estaba a punto de arruinarse completamente, y que realmente necesitaba mi ayuda. Me suplicó que me alejara de mi ex esposa, porque según él, ella nos había separado, y solo traería más problemas. Le respondí que no me importaba en absoluto. A mi ex esposa simplemente la transporté de un lugar a otro, para poder tomar la fotografía destinada a provocar a mi hermano. Después de dejarla en su casa, y a pesar de que ella pensaba que estábamos en una verdadera cita, la bloqueé inmediatamente. Ha sido una pequeña broma comparada con lo que ellos me hicieron meses atrás. Él me llamó y me envió mensajes incesantemente. Algunos incluso suplicándome perdón como hermano. Solamente le aconsejé que buscara ayuda profesional, porque sus problemas mentales le causarían más sufrimiento. ¿Y saben lo que respondió? Que él no padecía ningún trastorno mental, que solo lo expulsaron de la preparatoria por realizar una simple travesura, y cuando lo llevaron al psicólogo por su mal comportamiento, decidió inventar que escuchaba voces en su cabeza, únicamente para eludir responsabilidades. Era algo que había leído, y pensó que podría beneficiarlo. Por eso aparentemente se recuperó, y parecía normal. Ni siquiera tomaba su medicación, simplemente la escupía poco después de fingir haberla ingerido delante de nuestros padres. En este punto es cuando debería decirles que estoy tremendamente sorprendido, pero siempre supe que era un completo idiota. La diferencia es que antes pensaba que era un idiota con inestabilidad mental, pero ahora simplemente es un idiota sin más. Uno que incluso inventó una personalidad alternativa para evadir las consecuencias de sus acciones. Le dije, aún mantengo que deberías buscar ayuda profesional. Quizás no tengas trastorno de identidad disociativo, pero seguramente te diagnosticarán algún otro trastorno, ya que eres una persona evidentemente perturbada. ¿Fui demasiado lejos con estas bromas? Considerando su confesión, no lo creo y francamente no me importa. Actualización 4. Algunas personas han estado preguntando por el desenlace del divorcio entre mi hermano y mi ex, y me parece justo informarles ya, que han seguido pacientemente toda esta historia hasta ahora. Efectivamente, el divorcio ha concluido, y los únicos beneficiados han sido los abogados. Se han marchado con los bolsillos llenos, según tengo entendido, mientras que no ha quedado prácticamente nada para repartir entre ellos. Ni siquiera después de la subasta de todas las pertenencias que mi hermano había adquirido. Mi exesposa también ha confirmado que él mentía sobre su supuesta enfermedad, y que simplemente se comportaba de manera despreciable con ella. Ya saben, aunque al cerdo lo vistas de seda, cerdo se queda. A ver si consiguió quedarse con alguien que la tratara bien, ¿no? Casarse por dinero con alguien a quien apenas conocía, vaya decisión. Bueno, uno recibe lo que merece. Aunque, en el caso de mi ex esposa, ha recibido mucho más de lo que pagó inicialmente. Me fascina cómo todo acaba volviendo a su equilibrio natural. Mi hermano ha regresado a su condición de persona sin recursos, alguien que debe trabajar arduamente para ganarse la vida. En cuanto a mi ex esposa, puedo decir exactamente lo mismo, palabra por palabra. Tomar atajos en la vida nunca conduce a nada positivo, y estas dos personas que alguna vez formaron parte de mi existencia, lo han aprendido de la manera más efectiva posible, con una lección impartida por el karma. ¿Y saben cuál fue la mejor parte? El momento culminante del divorcio. Se dijeron de todo, y no me pregunten cómo lo sé, pero lo sé. Mi ex gritándole a mi hermano que podría introducirle varias personalidades en la cabeza si se atrevía a acercarse. Y mi hermano vociferando que hasta sus supuestas personalidades coincidían en que ella era una interesada sin escrúpulos. Ha sido satisfactorio. No realmente. Me hubiera encantado estar físicamente presente en ese lugar escuchándolos gritarse e insultarse mutuamente. Me habría gustado estar allí, sentado, observando las expresiones de incredulidad de los abogados, mientras degustaba mi té helado haciendo todo el ruido posible al beberlo. Sé que los habría irritado enormemente, pero eso habría proporcionado un espectáculo mucho más entretenido. Para quienes preguntan qué tipo de automóvil le compré a mi hermano, ya no tiene importancia. Lo he vendido obteniendo un beneficio considerable sobre el precio que pagué. Así que mi pequeña broma de salir con su esposa no me ha costado absolutamente nada. Incluso me han pagado por realizarla. Qué dulce resulta devolverle el favor a mi hermano. Actualización 5. Mi hermano utilizó una enfermedad mental para evadir sus responsabilidades, minimizando el sufrimiento de las personas que realmente padecen esta condición o cualquier otra similar, lo cual constituye un asunto sumamente serio.
Pero irónicamente, el destino ha querido que efectivamente tenga dos personalidades, y en este caso resulta hilarante para todos excepto para él. Durante el día, es un hombre sin recursos porque el karma lo ha sumido en la miseria. Sin estudios, sin conocimientos sobre administración financiera, y sin la mínima inteligencia para sobrevivir adecuadamente. Mientras que, por la noche, continúa siendo el mismo hombre sin recursos, pero con la diferencia de que adopta la personalidad de un guardia de seguridad en un centro comercial. Creo que esa es la faceta más dominante que posee, porque ha desarrollado incluso la barriga característica de consumir excesiva comida rápida. Y ese rasgo también se ha manifestado en la personalidad que exhibe durante el día. Y cuando digo sin recursos, no me refiero únicamente al aspecto económico, porque en ese trabajo deben pagarle algo. Me refiero a que carece de mentalidad, ambición y cualquier otra cualidad que una persona debería poseer. Aunque el salario tampoco debe ser significativo, considerando que es un empleo que ha conseguido alguien sin siquiera haber completado la preparatoria. Sé lo que están pensando, momento perfecto para gastarle una broma en su trabajo. Pero aunque mis días de bromas y venganzas han concluido, existe el pequeño inconveniente de que él trabaja cuando las tiendas están cerradas. No se permite el acceso de personas durante ese horario. Aunque, si no fuera ilegal infiltrarme, probablemente buscaría la manera de proporcionarle el susto de su vida. Debe resultar aterrador recorrer esos pasillos durante la noche, en completa oscuridad. Especialmente en una zona donde hay avistamientos de ovnis, y ya saben que supuestamente se llevaron a su ex esposa. Sería la broma perfecta que se encontrara con extraterrestres haciendo compras nocturnas. Mi ex esposa nunca ha querido hablar sobre ese tema, pero quizás porque está ocupada con asuntos más urgentes. Además, debe ser complicado explicar si utilizaron dispositivos de exploración en ciertas partes del cuerpo. Mejor fingir que aquella noche simplemente regresó a su casa sin más, y no la realidad que todos aquí en Reddit conocemos, porque somos unos conspiranoicos empedernidos. También ha sido complicado para ella encontrar empleo, uno que pueda financiar su lista de deseos de Amazon. Existen pocos trabajos que permitan desembolsar $3.000 de una sola vez. Mientras aún estábamos casados, tenía un empleo. No lo calificaría como el sueño americano, pero era un trabajo estable. Sin embargo, renunció cuando creyó que el dinero de mi hermano resolvería todos sus problemas vitales. Hasta donde sé, todavía está intentando reorganizar su vida en casa de mis ex-suegros, porque de trabajar ni hablemos. Con este último detalle probablemente ya han adivinado quién ha estado filtrando información. Sé que muchos aquí no suelen apreciar a los suegros en general, pero creo que los míos merecen una oportunidad. Ella ni siquiera tuvo el valor de mirarlos a los ojos para explicarles por qué me abandonaba para irse con mi hermano. Simplemente optó por la estrategia de no comunicarles nada. Así que fui yo quien tuvo que hablar con ellos. Y cuando se los conté, mi suegro exclamó: «Esa sinvergüenza hizo que...». Y la palabra no era precisamente sinvergüenza, pero sé que aquí la moderación es estricta. Luego la llamaron estando yo presente, y le gritaron durante 15 minutos sin interrupción. Y si lo anterior les pareció excesivo, no sé si querrán continuar leyendo. Le dijeron que entregarse a otro hombre por un simple carrito de Amazon no era propio de una mujer digna. Que en lugar de utilizar su cuerpo para conseguir cosas, debería haber utilizado su cerebro para encontrar un mejor empleo y adquirirlo por sí misma. Y continuaron así durante 15 minutos completos, hasta que su madre sentenció que regresaría de rodillas cuando terminara de aprovechar el dinero ajeno. Quizás regresó humillada o quizás no, pero lo hizo pidiendo perdón profusamente. Y así fue como le permitieron quedarse con ellos, mientras intenta resolver su perpetua situación laboral y habitacional.